George Duby, Guerreros y Campesinos, capítulo 1. Las fuerzas productivas. La naturaleza. A lo largo del periodo que estudiamos, el nivel de la civilización material permanece tan bajo que la vida económica se reduce esencialmente a la lucha que el hombre debe mantener cotidianamente para sobrevivir contra las fuerzas naturales. Combate difícil porque el hombre maneja armas poco eficaces y el poder de la naturaleza lo domina. La primera preocupación del historiador debe ser la mediación de este poder y el intento, por consiguiente, de reconstruir el aspecto del medio natural. La tarea es difícil, requiere una investigación minuciosa, a ras de tierra, en búsqueda de los vestigios del paisaje antiguo que conservan en los campos actuales los nombres de lugares y cultivos, el trazado de los caminos, los límites de las tierras cultivadas, las formaciones vegetales. Esta investigación está muy lejos de haberse completado. En muchas regiones de Europa apenas está iniciada y consiguientemente nuestros conocimientos son inseguros. En Europa occidental la estepa penetra en Panonia. En la cuenca media del Danubio se insinúa incluso más lejos, todavía localmente, hasta en ciertas llanuras pantanosas de la cuenca parisiense. Sin embargo, de una forma general, las condiciones climáticas favorecen el desarrollo del bosque. En la época que nos ocupa, el bosque parece reinar sobre todo el paisaje natural. A comienzos del siglo IX, las posesiones de la abadía parisina de Saint-Germain-des-Prés se extendían por una región en la que el esfuerzo agrícola se había desarrollado más ampliamente que en otras partes, y sin embargo, el bosque cubría aún las 2/5 partes de este dominio. Hasta finales del siglo XII, la proximidad a una amplia masa forestal influyó sobre todos los aspectos de la civilización. Se puede descubrir sus huellas tanto en la temática de las novelas cortesianas como en la forma inventadas por los decoradores góticos. Para los hombres de esa época, el árbol es la manifestación más evidente del mundo vegetal. No obstante, es preciso tener en cuenta las dos observaciones. Por un lado, los suelos son, en esta parte del mundo, de una extrema diversidad. Sus aptitudes varían notablemente en muy cortas distancias. La sabiduría campesina ha puesto siempre las tierras cálidas a las tierras frías, es decir, los suelos ligeros en los que el agua penetra fácilmente y el aire circula, que se dejan trabajar con facilidad, a los suelos duros, espesos, donde la humedad penetra mal, que resisten al útil del trabajo. En las pendientes de los valles o en la llanura se dispone pues de terrenos en los que la capa forestal es menos resistente, en los que al hombre resulta menos difícil modificar las formaciones vegetales en función de sus necesidades alimenticias. En el siglo XII, el bosque europeo aparece sembrado de innumerables claros. Algunos son recientes y estrechos, como los que proporcionaron su alimento los primeros monjes de Saint-Bavon de Gante. Otros se extienden por amplias zonas, como aquellos en los que desde siglos se mezclan los campos o la maleza en las llanuras de Picardía. Se debe notar, por otra parte, que las proximidades del Mediterráneo, la aridez estival, la violencia y la de las lluvias, la diferencia acusada del relieve, la potencia de la erosión que arranca la tierra a las laderas de los valles y acumula en la parte inferior del depósito no fértiles, hacen el bosque frágil, vulnerable al fuego que encienden los agricultores y los pastores. El bosque se reconstruye lentamente y se degrada con facilidad, y de modo definitivo en matorral. En la franja meridional, para producir la subsistencia, hay que luchar más contra las aguas que contra el árbol. Se trata de domesticar estas para proteger el suelo de las dependientes, para drenar los pantanos de las llanuras y para compensar con la irrigación la excesiva sequedad de los veranos. A la vista de lo expuesto puede deducirse el papel de determinante que desempeñan las variaciones climáticas de la temperatura y más aún de la humedad y de la repartición de las lluvias. En el curso de las estaciones depende la resistencia más o menos grande de las formaciones boscosas. El comportamiento de los suelos, el éxito o el fracaso del hombre cuando se esfuerza por extender el espacio cultivado. Ahora bien, no es posible actualmente creer que el clima ha permanecido estable en Europa durante los tiempos históricos. El historiador de una economía tan primitiva como la de la primera Edad Media no puede, por consiguiente, hacer abstracción de las fluctuaciones que, por ligeras que fueran, han modificado las condiciones de la lucha entre el hombre y la naturaleza. Lo difícil es echarlas y estimar su amplitud. Los textos medievales apenas proporcionan sobre estos puntos indicaciones válidas. Sin duda, los cronistas de la época se muestran de ordinario muy atentos a los meteoros. Anotan a lo largo de los años, entre las demás calamidades con lo que la cólera divina castiga al género humano, los fríos excesivos y las inundaciones. Pero sus apreciaciones son siempre subjetivas, imprecisas y ocasionales, y lo que interesa para este género de investigaciones son series continuas de anotaciones mensurables.
Se ha intentado recurrir a la dendrología, es decir, el examen de los troncos de los árboles cuyos círculos concéntricos anuales reflejan por la variación de su espesor la mayor o menor vitalidad de la planta, es decir, sus reacciones a las influencias climáticas. Pero las especies arbóreas europeas son de longevidad insuficiente para proporcionar indicios aplicables a la alta edad media. Los datos más útiles para el medievalismo siguen siendo en Europa los que proporcionan el estudio de los avances y retrocesos de los glaciares alpinos. La turbera de Fernou, en el Tirol, situada en la proximidad de una fuente glacial, ha estado en varias ocasiones en el curso de la historia recubierta por los hielos. La acumulación de vegetales fue entonces interrumpida y en el espesor de la turbera se pueden descubrir hoy día capas de arena más o menos espesas, que se intercalan entre las capas de la descomposición vegetales, corresponden a los avances de glaciares. Es posible así proponer una cronología evidentemente aproximada de los flujos y reflujos glaciares, es decir, de las oscilaciones climáticas, puesto que los movimientos del glaciar están directamente relacionados con las variaciones de la temperatura y de la pluviosidad. Parece ser, pues, que los Alpes han conocido durante la Edad Media un primer avance glacial, que se puede situar entre los comienzos del siglo V y la mitad del siglo VIII. Esta fase fue seguida de un retroceso que se prolongó hasta mediados del siglo XII, y la retirada de los hielos fue entonces, al parecer, claramente más acentuada de lo que lo es en la actualidad. Esto hace suponer que Europa Occidental se benefició durante el periodo correspondiente al retroceso de los hielos de un clima más suave que el actual y también menos húmedo. No se observa en las turberías la presencia de musgos y hidrófilos. Después los glaciares progresan de nuevo desde mediados del siglo XII y muy bruscamente. El glaciar de Alteix recubrió en esta época todo un bosque de coníferas, cuyos troncos momificados han quedado al descubierto tras el retroceso actual. Esta segunda fase activa termina hacia el año 1300-1350. Debe ser relacionada con un descenso de las temperaturas media débil. En realidad, las especialidades le crean inferior a 1 grado centígrado. Y con un aumento de la pluviosidad cuyas huellas son visibles por todas partes. En las proximidades de una aldea provenzal, ciertas grutas fueron abandonadas a mediados del siglo XIII, a causa de las fuertes infiltraciones de agua provocadas. Sin duda que la agravación de la lluvia de verano y por la debilitación de las evaporaciones debidas al descenso general de la temperatura. Los datos suministrados por la glaciación alpina pueden ser corroborados por fenómenos conocidos a través de testimonios de otro tipo y de otros lugares. Tal vez sea arriesgado establecer una relación directa entre las oscilaciones climáticas y la transgresión marina, cuya existencia acaba de ser establecida que, poco después del año 1000, sumergió los establecimientos humanos de las costas flamencas. En cambio, existen correspondencias dignas de interés entre las alternaciones de flujo y reflujo glaciar y la modificación del manto vegetal que pone de manifestación el examen del polen conservado en las turberas. El estudio de estos residuos vegetales permite sobre todo establecer una cronología igualmente aproximada de la extensión y la retracción de las formaciones forestales en la vecindad de la acumulación de turba. Uno de los primeros diagramas polínicos realizados muestra que en las llanuras del centro de la Alemania, entre el siglo VII y mediados del siglo XI, un retroceso progresivo del bosque al que siguió en los siglos XIII y XIV, la lenta reconquista del espacio por el árbol. Recientemente, estudios realizados en las Ardenas han descubierto, separados por fase de retroceso, 3 avances sucesivos del Haya, fechados respectivamente los alrededores del año 200, 700 y 1200. Corroboran lo que sugieren las observaciones glaciológicas en cuanto a las oscilaciones de larga duración del clima europeo. Por impreciso que sean estos indicios, su convergencia permite fundamentar la hipótesis, y esto es lo interesante para nuestro propósito, de que hubo en Europa Occidental un clima menos húmedo y más cálido entre el siglo VIII y la segunda mitad del siglo XII, es decir, en el momento en el que se insinúa el primer despegue de un crecimiento económico que, como veremos, fue esencialmente agrícola. Sería temerario afirmar que nos hallamos ante una estrecha correlación de estos dos fenómenos y no ante una simple coincidencia. Los efectos de la coyuntura climática sobre las actividades humanas no son tan simples y además hay que considerar que la fluctuación fue ciertamente de escasa amplitud, demasiado escasa al menos para que la elevación de la temperatura y la reducción de la pluviosidad hayan podido determinar en el manto vegetal cambios de especies. Sin embargo, incluso si el aumento de las medias térmicas anuales, como se puede suponer en la hipótesis más prudente, fue inferior a 1 grado centígrado, no dejó en el estado de las técnicas agrícolas de la época de repercutir sobre las aptitudes de los suelos cultivados. Observemos, en efecto, que tal variación corresponde poco más o menos a la diferencia existente entre la Francia actual, entre el clima de Dunkerque y el de Rennes, entre el clima de Belfort y el de Lyon. Además, todo hace creer
que este aumento de temperatura fue acompañado de una relativa sequedad. Y esto es importante. Investigaciones realizadas en base a documentos ingleses correspondientes a una época ligeramente posterior a la que aquí estudiamos han establecido en efecto que en los campos europeos sometidos a las influencias atlánticas, la cosecha cerealista no se vio afectada por las oscilaciones térmicas, pero era tanto mejor cuanto más seco era en el verano o el otoño, y por el contrario se hallaba comprometida por lluvias demasiado abundantes, sobre todo cuando el exceso de pluviosidad se situaba en el periodo otoñal. No se puede, por tanto, olvidar este dato que nos ofrece la moderna historia del clima en los campos de Europa occidental que estaban a principios del siglo VII, todavía sumidos en la hostilidad de un largo periodo de humedad fría. Las condiciones atmosféricas y segundo, todas las apariencias se hicieron poco después y de forma lenta más propicia a los trabajos de la tierra y a la producción de subsistencia. De esta ligera mejoría se beneficiaron sobre todo las provincias septentrionales. En la zona mediterránea, en cambio, el aumento de la aridez hizo, sin duda, más frágil la cobertura forestal y por consiguiente más vulnerable el suelo a los efectos destructores de la erosión. No. Conjeturas demográficas. Cuando se intenta conocer en el umbral del periodo que estudiamos la implantación humana, se tropieza con dificultades prácticamente insuperables. Los documentos escritos no proporcionan casi ninguna indicación. Las primeras relaciones susceptibles de ser utilizadas por el demógrafo no aparecen hasta comienzos del siglo IX. En los inventarios de algunos grandes dominios carolingios, todas proceden de zonas muy concretas en las que se había extendido el uso de la escritura, de la administración, es decir, de las regiones situadas entre el Loira y el Rin, por un lado, y de Italia al norte, por otro. Además, todos se refieren a islotes de poblamiento muy restringidos. La arqueología podría darnos indicios muy numerosos y menos desigualmente repartidos en el espacio, pero las investigaciones son todavía muy escasas. La prospección arqueológica descubre restos de hábitat cuya interpretación demográfica es muy delicada. El estudio de las esculturas y de los restos humanos que contienen se pueden obtener algunas informaciones sobre el sexo, la edad y a veces la complexión biológica de los inhumanos. Con estos datos es posible atreverse a construir tablas de mortalidad, pero antes es preciso inventariar el cementerio entero. Estar seguro de que todos los habitantes del lugar fueron sepultados en él, de que no ha habido fenómenos de segregación en función de la condición social o de la pertenencia a un grupo étnico, y por último hay que delimitar el periodo de utilización de los necrópolis, es decir, hay que fechar las tumbas. Es posible hacerlo con una cierta aproximación cuando los sepulcros contienen objetos funerarios, pero el progreso de la cristianización y las modificaciones que este progreso determinó en el culto a los muertos hace desaparecer con el transcurso del tiempo todos los elementos de datación, problemas técnicos, en suma, de difícil solución, que limitan extraordinariamente el valor de los descubrimientos. Muy hipotéticos también son los resultados de las investigaciones que, mediante el examen de los territorios cultivados, de los suelos y de los restos florales, intentan delimitar el área de la ocupación humana en estas épocas antiguas. En una palabra, toda conjetura demográfica relativa a esta época se basa fundamentalmente en cosas muy frágiles. Al menos, la impresión del conjunto es que el siglo VII se sitúa en la historia del poblamiento de Europa al final de una larga fase de represión que sin duda se relaciona con las fluctuaciones climáticas. Parece probable que el mundo romano se vio afectado a partir del siglo II de la era cristiana por un movimiento de descenso demográfico. Esta lenta debilitación parece haberse acentuado bruscamente en el siglo VI por la aparición de una epidemia de peste negra. Según el historiador bizantino Procopio, el mejor testigo de estas calamidades, el mal se extendió en 543-546 a través de Italia y de España. Invadió una gran parte de Galia y llegó hasta las orillas del Rin superior y medio. Sabemos por la descripción de Gregorio de Tours que efectivamente se trataba de la peste bubónica, que hizo su aparición después de una inundación catastrófica que atacó a toda la población y sobre todo a los niños y que provocaba la muerte inmediata, como después del segundo ataque del mismo azote que Europa sufrió a mediados del siglo XIV. La epidemia siguió causando víctimas durante más de medio siglo, surgiendo nuevos brotes de peste como los señalados por los textos del año 563 en Auvernia, en el 570, en Italia del norte, en Galia y en España, en 580. En el sur de Galia, la epidemia hace estragos en Tours y en Nantes, en 592. Reina entre el 587 y el 618, en Italia y en Provenza.
Ningún dato numérico permite la menor evaluación de los efectos de la mortalidad. En Italia, a los de la peste se unen los de la guerra provocada por la invasión lombarda. Las observaciones de los arqueólogos descubren que en todo caso una disminución sensible del poblamiento, que no se limita a los lugares de los que sabemos, por los textos que fueron atacados por la peste. En Alemania se observa un claro retroceso de la ocupación humana tanto en el sudeste como en las costas del mar del norte. El yacimiento de Mandorf, el sudeste de Bremen, estaba ocupado por 80 campesinos entre los 250 y el 500. Entre el 500 y el 700 los habitantes eran como máximo una veintena. La zona costera, poblada hacia el año 400, parece vaciarse después de un modo total. Ciertas evaluaciones del conjunto de la población europea han sido realizadas para el siglo VI, proponen una estimación de 5.5 habitantes por kilómetro cuadrado en Galia, de 2 en Inglaterra y que tendría menos de 100 millones de habitantes, de 2.2 en Germania, donde en las regiones más intensamente ocupadas el espacio cultivado habría abarcado del 3.5 al 4% de la superficie total. Mantengamos la mayor imprudencia respecto a estas cifras. Su único interés radica en mostrar cuán escasos eran los hombres en Europa en el inicio del movimiento de progresos que nos proponemos observar. Estas tierras boscosas estaban prácticamente vacías. Además, sus habitantes aparecen en estado de desnutrición. Los esqueletos y la dentición recogidos en la sepultura revelan la existencia de fuertes deficiencias alimenticias que explican la vulnerabilidad de la población a los ataques de la peste. Epidemias no identificadas están atestiguadas todavía en Inglaterra, en el 664 en Italia, hacia el 680 y en el 694 en la región de Narbona. Un nuevo recrudecimiento de la peste se produce hacia el 742-743. La despoblación, el abandono de las tierras cultivadas y su conversión en zonas pantanosas, el volcán, la instalación endémica de la materia en las llanuras mediterráneas, en este vacío humano, el espacio es sobreabundante en estas condiciones de la base de la fortuna, es la posición del suelo, sin el poder sobre los hombres, sin embargo tan míseros y sobre sus muy pobres útiles de trabajo. Los útiles de trabajo. De estos útiles apenas sabemos nada. Son como conocidos los campesinos del Neolítico. Los raros textos de esta época, no nos enseñan nada sobre ellos. Nos dan palabras y aún en estos casos se trata de palabras latinas que traducen torpemente el lenguaje vulgar. Anticuadas, incapaces de expresar la realidad cotidiana. Estos vocablos, ¿cómo conocer el objeto de su forma en materia? En definitiva, su mayor o menor eficacia. El agatrum o de la carruca, como mencionados de vez en cuando por los documentos escritos muy poco prolijos que han intentado a lo largo de los siglos escribir los trabajos agrícolas. ¿Qué podemos conocer? Los dos términos sin duda intercambiables. El primero es utilizado por los escribas más letrados, porque procedía del vocabulario clásico. El otro traduce más fielmente la habla popular. Evocan solamente un instrumento arrastrado por un tiro y destinado al labor. La segunda palabra indicaría como máximo que el útil estaba provisto de ruedas, pero ninguna glosa permite definir cuál era la traza de su reja. Si su acción se amplía con el añadido de una vertedera, es decir, si el labrador disponía de un vertedero arado capaz de remover el suelo y de airearlo en toda su profundidad, o solamente de un arado sin remover la tierra. Los descubrimientos arqueológicos no han proporcionado casi nada que pueda iluminar para esta época la historia de la tecnología campesina. Y tampoco se puede esperar mucho de la iconografía. Por otra parte, muy deficiente. De hecho, nada nos permite juzgar si tal imagen intenta reproducir el espectáculo de la vida contemporánea o si, inspirándose en modelos de talleres antiguos o exóticos, presenta formas puramente simbólicas y desprovistas de toda referencia a lo cotidiano. Sin preocuparse en el realismo, la falta de informaciones seguras relativas a los aperos de la labranza es particularmente lamentable. ¿Cómo hacerse una idea de las fuerzas productivas si se ignora todo esto sobre los útiles de trabajo? En una oscuridad tan profunda resulta obligado recurrir a documentos más tardíos, a los textos que el renacimiento de la escritura, estimulado por la administración carolingia, hizo surgir a finales del siglo XVIII.
Precisamos, antes de nada, que estos escritos se refieran solo a los dominios más amplios y a los mejores organizados, es decir, a sectores de vanguardia de la técnica agrícola. Los pesquisadores, o los que se confió la misión de realizar el inventario de estas grandes explotaciones, tenían órdenes de enumerar los útiles de los que disponían cada centro y especialmente los utensilios de metal, que eran los de más valor. He aquí una de estas relaciones, conservada en un manuscrito del primer tercio del siglo IX. Se refiere a un gran dominio real, al de Anapes, situado en los confines de Flandes y de Artois, útiles. 2 barreños de cobre, 2 vasos para beber, 2 calderos de cobre, 1 de hierro, una sartén, unas llares, unos morillos, un portaantorchas, 2 estestrales, una dolera, 2 taladros, un hacha, un raspador con garlopa, una llana, 2 guadañas, 2 hoces, 2 palas de hierro, útiles de madera suficientes. Del texto copiado se desprenden claramente los hechos siguientes. Los objetos cuidadosamente inventariados, a causa de su valor, son ante todo utensilio de cocina o de hogar y además algunos útiles destinados al trabajo de la madera. En esta explotación muy amplia, en la que se criaban cerca de 200 reses, bovinas, los únicos instrumentos de metal empleados en la agricultura estaban destinados a cortar la hierba y el trigo, a remover la tierra, a mano. El dueño no poseía más que un número reducido de ellos, sin duda, porque los cultivadores de la tierra venían en su mayor parte de fuera y llevaban consigo sus propios aperos. Ningún instrumento aratorio es mencionado entre los útiles metálicos. La utilización del hierro parece, pues, extremadamente limitada en el equipo agrícola, y la rareza del metal se halla confirmada por otros textos. La ley sálica, cuya primera redacción latina es de 507-511 y que sufrió añadidos y modificaciones constantes a lo largo de los siglos 7 y 8, castigaba con una fuerte multa el robo de un cuchillo. El capítulo de Bilis, guía redactada hacia el año 800 para uso de los administradores de las propiedades reales, les recomendaba que realizaran atentamente el inventario de los herreros, de los ministeriales Ferrari. A su paso por Anapés, los pesquisidores han notado que no había ningún herrero en el dominio. En el gran monasterio de Corbier, en Picardía, cuya economía interna conocemos bastante bien, gracias a los estatutos promulgados por el abad Adalardo, en el año 822. Existía un solo taller para el que se compraba hierro de modo regular y donde se llevaban a reparar todos los útiles de trabajo de los diferentes dominios rurales, pero allí no se fabricaban los arados empleados en las huertas de la abadía, proporcionados por los campesinos. Eran construidos y reparados con sus propias manos y por consiguiente parece sin utilizar el metal. Nos inclinamos a pensar, por tanto, que en las grandes explotaciones agrícolas sobre los que nos informan los manuscritos de la época carolingia, a excepción tal vez de los redactados en Lombardía, que hablan más a menudo de los herreros y que aluden a otros colonos obligados a entregar en censo rejas de hierro, el arado, el instrumento básico para el cultivo de los cereales, figuraba entre los útiles de madera olvidados por los redactores de los inventarios que se contentaban con anotar que había suficientes. El arado no era construido por un especialista, capaz de trabajarlo de manera más compleja y eficaz, sino en la casa campesina. Se puede pensar que en su punta de ataque, en su totalidad, de madera endurecida al fuego o en el mejor de los casos, recubierta de una delgada lámina de metal, era poco capaz, incluso cuando el útil fuera muy pesado, que estuviera provisto de ruedas y lo arrastraran 6 u 8 bueyes, de remover suelos compactos. No podía ni siquiera remover bastante profundamente las tierras, ligeras para estimular vigorosamente la regeneración de sus principios de fertilidad. Frente a la potencia de la vegetación natural, el arado era un arma irrisoria. De hecho, no es seguro que el personal de los grandes dominios que describen los inventarios del siglo IX haya estado tan bien equipado como los cultivadores de las comarcas más salvajes. Estas explotaciones pertenecían casi a todas a monjes, es decir, a hombres letrados, influidos por los modelos clásicos de las agriculturas romanas, que intentaban aplicar sus fórmulas a la puesta en valor de la tierra. Pero las civilizaciones romanas, porque era predominantemente mediterránea, porque el Mediterráneo es pobre en metales, porque los suelos arables son frágiles, porque la labor no consiste en dar la vuelta a la tierra, sino tan solo en romper la costra superficial y en destruir la vegetación parasitaria, no se había preocupado del perfeccionamiento de las técnicas aratorias. Desde el comienzo de nuestra era, los romanos habían descubierto con sorpresa que los bárbaros empleaban unos aperos agrícolas menos rudimentarios que los suyos, y pese a todo no habían intentado apropiárselos.
Durante la Alta Edad Media, algunos indicios permiten atribuir una cierta superioridad técnica a regiones menos civilizadas que la región de la isla de Francia. El estudio de la lengua eslava nos informa, por ejemplo, que el arado eslavas nos informa, por ejemplo, que el arado verdadero, el arado romano, estaba lo suficientemente extendido por Europa Central como para recibir un nombre específico antes de las invasiones húngaras, que separaron a los eslavos del sur de los del norte. Es decir, antes del siglo X, en Moravia, en los Países Bajos, los arqueólogos han descubierto objetos de hierro que tal vez son rejas de arado. La ilustración de un manuscrito inglés del siglo X muestra en acción un instrumento de labor provisto en una vertedera. El poeta Emerlus Nigelus evoca las rejas de hierro en el siglo IX, a propósito de Austrasia, es decir, de la provincia más salvaje de la Galia, y en su Colloquium, cuyo manuscrito con la versión latina data de los alrededor del año 1000. En el anglosajón, Alfri Grammaticus hace decir el lignarius al artesano de la madera: yo fabrico los útiles. Atribuye al herrero un papel fundamental en la confección del arado, que debe a este trabajo del hierro sus accesorios más eficaces y lo mejor de su potencia. Estas indicaciones dispersas nos inducen a suponer que durante la segunda mitad del primer milenio, los pueblos herreros de la Germania primitiva, en la oscuridad total que recubre en estos momentos la historia de las técnicas, tal vez han entendido poco a poco el uso del metal en los instrumentos agrícolas. Conservemos, sin embargo, la imagen global de una sociedad agraria mal equipada y obligada para producir sus alimentos a enfrentarse a la naturaleza con las manos casi desnudas. El aspecto muy declareado que presentaba en el siglo VII la ocupación del suelo depende tanto de la precariedad de los equipos como de las insuficiencias demográficas. Estrictamente a los suelos menos resistentes al trabajo campesino. De estos campos, los hombres sacan una parte de su alimento, pero solo una parte, mediante la recogida de los frutos salvajes, a través de la pesca o de la caza. La red, la trampa, todos los ingenios de captura son, y serán, por mucho tiempo, armas primordiales en el combate por la supervivencia. Y gracias a la práctica intensiva de la ganadería, los hombres reencuentran suficientemente alimentos en las riberas, en el río, en las tierras baldías y en el bosque. El paisaje. La fisonomía del paisaje refleja la densidad del poblamiento y el estado de los útiles de trabajo, pero también el sistema de cultivo que a su vez depende de las tradiciones alimenticias. En efecto, no hay que pensar que una sociedad humana se alimenta de la tierra en lo que esta presentada podría producir más fácilmente. La comunidad es prisionera de hábitos que se transmiten de generación en generación y que difícilmente se dejan modificar en consecuencia. Lucha encarnizadamente para vencer resistencia del suelo y del clima, con el fin de obtener los alimentos cuyo consumo le imponen sus costumbres y sus ritos. El historiador debe previamente informarse sobre ellos cuando intenta imaginarse cuáles eran los usos agrícolas en el pasado. Se puede pensar que el reencuentro y la fusión progresiva de la civilización romana y de la civilización germánica, cuyo escenario fue Europa occidental durante el comienzo de la Alta Edad Media, favorecieron, entre otras cosas, la confrontación de tradiciones alimenticias sensiblemente diferentes. Recordemos el asco que inspiraba el galo-romano Sidonio Apolinar, la forma en que se alimentaba a los bárbaros, con los que se codeaba su cocina a base de mantequilla y de cebolla. Le parecía repugnante. Durante los siglos VII y VIII se enfrentaron también las dos maneras de explotar los recursos naturales y, por consiguiente, dos tipos de paisaje. Un tipo romano en vía de degradación y un tipo germánico en vías de perfeccionamiento, que progresivamente se interpretaban. Algunos textos nos dan a conocer para esta época el modelo de alimentación legado por Roma. Sabemos, por ejemplo, que los pobres mantenidos en los hospicios de Luca recibían cada día, en el año 165, un pan, 2 medias de vino y una escudilla de legumbres condimentadas con grasa y aceite. Las indicaciones más consistentes nos las proporcionan los capítulos ahí desde 49 y 50 y 40 y 90 de la regla promulgada por San Benito de Nurcia a finales del siglo VI. Para las comunidades monásticas de Italia Central, estos preceptos señalan, para los diversos periodos del calendario litúrgico, el número de comidas, la clase de alimentos que deben ser consumidos e incluso la medida de las reacciones.
Digamos brevemente que la regla de San Benito ordena servir en el refectorio platos compuestos como en los primeros tiempos del monaquismo, de hierbas, de raíces y de leguminosas. Sí. Añade en cantidad muy sustancial pan y vino a estos alimentos, que se consumen crudos o cocidos y que no aparecen sino como acompañamiento del pan, el campaningubium. Notemos que se trata en este caso de un régimen muy especial, compuesto para hombres que se habían comprometido a la abstinencia y que de modo especial se prohibían, salvo en el caso de fallecimiento físico, el consumo de la carne de los cuadrúpedos. Evidentemente, impuesto por esta prohibición, es presentada como una primera privación difícil y eminentemente saludable. En el régimen anormal de esta región había lugar para la carne. Se debe pensar, sin embargo, que San Benito y los maestros en los que se inspiraban animados por un espíritu de moderación no se había alejado excesivamente cuando dispusieron estos reglamentos alimenticios de las costumbres habituales de la sociedad rural de su tiempo. Verdaderamente, la sociedad mediterránea esperaba de la tierra, de acuerdo con la tradición romana, ante todo cereales panificables y vinos, después habas y guisantes, hierbas y raíces, cultivadas en el huerto y por último aceite. Esta manera de alimentarse se acomodaba al estilo de existencia que la colonización romana había implantado. Desde hacía tiempo la proximidad de las ciudades hasta en Bretaña y las orillas del Rin, y que los germanos quisieron para apropiarse, porque a sus ojos caracterizaba a la élite civilizada del mundo feliz, cuya entrada había forzado. Tales costumbres alimenticias se habían impuesto como modelos gracias al prestigio que le otorgaba el hecho de estar relacionadas con las civilizaciones clásicas. Uno de los signos elementales de la promoción cultural fue, por tanto, comer pan y beber vino, consumir estas dos especies que los ritos mayores del cristianismo proponían como el símbolo mismo de la alimentación humana. El amplio movimiento que hace difundirse este tipo de alimentación civilizada aparece en pleno desarrollo en el siglo VII. La implantación que la zona salvaje del norte y del oeste de nuevas comunidades monásticas cuyos miembros estaban obligados por textos precisos a alimentarse como los campesinos italianos contemporáneos de Benito de Nursia, contribuyó a propagar estas prácticas alimenticias, pero adoptarlas obligaba a importar ciertos productos. Los monjes de Corbice, en Picardía, obtenían el aceite en el puerto provenzal de Foz. Además, los llevaban, de más lejos aún, los navíos, o a poner en funcionamiento un sistema de cultivo apropiado basado en la producción de cereales panificables y en la viticultura. Los principios y los modelos de tal sistema podían encontrarse en los escritos de los agrónomos latinos, que se veneraban por la misma razón que los restantes vestigios de la literatura clásica, recopilados como ellos en los escritores de los monasterios. El manuscrito más antiguo de la Ochromaticis, que se conserva, precede la abadía italiana de Bobbio y está fechada por el siglo VII. Aunque el clima de un amplio sector de Europa occidental fuese sobre todo a causa de la excesiva humedad, poco favorable para el cultivo del trigo y menos favorable aún para el de la viña, el sistema se había extendido ampliamente y seguía extendiéndose. Se siente uno tentado de pensar que la lenta modificación de la temperatura y la pluviosidad favorecían sus progresos. Los miembros de la aristocracia y en primer lugar de los obispos, cuyo papel fue esencial en el mantenimiento de las formas superiores de la civilización antigua, habían creado viñedos en las proximidades de sus residencias y formado la extensión de su cultivo. De esta forma se había extendido muy lejos de su cultura meridional un cierto tipo de paisaje. Este paisaje, cuya base es el campo permanentemente, había sido concebido inicialmente en función de una agricultura de llanura, que en los países mediterráneos exige una organización colectiva aplicada a la domesticación de las aguas. En las provincias más estrechamente sometidas a Roma, esta organización se había desarrollado en el marco ortogonal, rígido, estático y la concentración, cuya huellas muy claras todavía bajo la red catastral actual permite observar la fotografía aérea en África del Norte, en Italia, en el valle del Bajo Rodano. Los amplios espacios dedicados al cultivo de los cereales y de las plantaciones de viñas y de los olivares se hallaban repartidos entre grandes explotaciones compactas de superficie cuadrangular. En las regiones más alejadas del Mediterráneo, la implantación de campos y viñas se había realizado de forma cada vez menos homogénea, en suelos cada vez más escasos y dispersos que aparecían propicios de la creación de claros agrícolas alrededor de villas aisladas. En este sistema de producción de cereales se basaba en una rotación bienal del cultivo. La tierra sembrada durante un año era dejada en reposo al siguiente. En este barbecho solo se sembraban algunas leguminosas.
Esta disposición, así como la presencia de las viñas, exigía una clara separación entre la zona de pasto y las tierras de labor. El ager se oponía vigorosamente al saltús, la zona reservada al ganado. Tomemos el ejemplo de Auvernia, este islote privilegiado de la romanidad en el corazón de la Galia, cuyo paisaje agrario podemos entrever a través de algunas noticias dispersas en la obra de Gregorio de Tours, que procedía de allí. El contraste es considerablemente entre la imagen, que está cubierta de mieses y no tiene bosques, donde la falta de madera obliga a hacer fuego con la paja y cuya agricultura de llanura está constantemente amenazada por la inundación y por el retorno conquistador de la ciénaga, y las montañas que la rodeaban. Los saltus montenses, la silva, dominio de los cazadores domésticos que proveen la caza a las viviendas aristocráticas de la llanura, dominio de las erevitas y que han querido huir del mundo dominio sobre todo de los pastores, amplia zona de pastos para las ovejas y que en grandes sectores pertenece al Estado, al que ganaderos pagan derecho de pasto. Este contraste es decisivo en la repartición del hábitat. En el Saltus se mantienen formas primitivas de asentamiento anteriores a la conquista romana, aldeas de altura instaladas en el cruce de caminos muy antiguos, cuya red en forma de estrella, todavía visible actualmente en algunas partes de la topografía de los campos, difiere sensiblemente de la red regular y ortogonal compuesta más recientemente en las llanuras por la centuriación. A estas castela, para utilizar una expresión de Sidonio Apolinar, se oponen las villas diseminadas por el ager. El vocabulario del escrito del siglo VII distingue, por una parte, las residencias de los señores domus, situadas en el centro de los grandes dominios, rodeadas de edificios de explotación y de cabañas en los que viven los servidores domésticos, cada una de ellas en el centro de un importante núcleo de población, y por otro lado las casas de los campesinos, casae, igualmente dispersas en medio de los campos. El seto que los protege abriga también, junto a construcciones elementales, los graneros y las tinajas, en lo que se conservan las reservas de provisiones. De hecho, en trecho aparece un vicus, una pequeña aglomeración de agricultores. Estos centros, por el momento abiertos y sin murallas, se han contado 13 en la Baja Auvernia y cerca de 90 en la diócesis de Le Mans. Se han convertido en el siglo VI en las redes sedes de las primeras parroquias rurales, en aspecto religioso al menos. Las villacs de los alrededores son consideradas como sus satélites. Realmente estas estructuras representan un vestigio del pasado en vías de degradación, como todas las realizaciones en las civilizaciones romanas, y una de las razones de su progresiva degradación se halla en el hecho de que las tradiciones alimenticias sufren una lenta modificación. En Galia, puesto que los contactos comerciales se distribuyen y hay que vivir de lo que se tiene a mano, el uso del tocino, de la grasa, de la cera, tiende a desplazar el aceite con la alimentación. En la eliminación, idénticos cambios se producen en Italia del norte por influencia de las costumbres importadas por los invasores germánicos, cuyo prestigio de guerreros victoriosos las hace atractivas. En Italia la ración diaria de los artesanos especializados como los maestris Comasini, la conocemos por reglamentos de mediados del siglo VII, concede un amplio lugar a la carne de cerdo. En las casas de los ricos cada vez se consume más caza, es decir, los productos del saltus, de la naturaleza salvaje. Tiene una función cada vez más importante de la alimentación de los hombres, pero el paisaje de tipo romano se degrada también porque la agricultura de llanura, recordémoslo, es frágil. La amenaza y la destruyen poco a poco las actividades de los merodeadores, a los que incapacidad del poder público dejan libertad y que convergen hacia los lugares en los que se acumula la riqueza fácil de tomar, y el abandono de las organizaciones colectivas de drenaje, incapaces en adelante de contener eficazmente la acción de las aguas. Insensiblemente, las zonas bajas del Ager se despueblan y quedan abandonadas. A lo largo del siglo VII, innumerables villae, cuyo emplazamiento en medio de tierras de labor descubren los arqueólogos, son abandonadas, mientras que Joy Vici pierde su carácter. Los Vici pierden su carácter y se condenados, mientras que se convierten en simples villaes. Estos fenómenos coinciden con la disminución general de la población.
pero pudiera ser igualmente que desde esta época se haya iniciado en ciertas regiones de la Europa mediterránea, en Italia central, un lento movimiento de transformaciones del hábitat. Un reflujo hacia los lugares que encaramados en las alturas, una revigorización de los marcos primitivos de poblamiento indígena. La decadencia de Roma se manifiesta también por este retorno a tipo de aldeas y a sistemas de cultivo que se habían organizado en otros tiempos, en función no del ager, sino del saltus, y de una amplia explotación de la naturaleza salvaje, es decir, a tipo de aldeas y a sistemas de cultivo muy próximos a los germánicos. Los países de tipo germánico aparecen en estado puro en las regiones no influidas por las civilizaciones romanas, como el país de los sajones o apenas exploradas, como Inglaterra. En esta zona septentrional de Europa, la ocupación humana era muy débil, 3 veces menos densa, según habíamos dicho, que en Galia. Las condiciones climáticas y edofológicas obligaban antes de sembrar los cereales a voltear la tierra en profundidad con un instrumento arrastrado o, de forma sin duda más eficaz, a mano, con ayuda de una azada o una laya. Las necesidades técnicas y el escaso número de brazos obligaban a reducir los campos de cultivo a las tierras más aptas, a los loes de las llanuras en Germania, a los bordes aluviales de los ríos en Inglaterra. Es probable que en estas regiones salvajes los claros árabes estuvieran desde el siglo VII en vías de ampliación. Sin duda, en esta época las tierras pesadas de la Midlands fueron poco a poco colonizadas por la agricultura, tal vez gracias a una extensión de la esclavitud y a una mayor utilización de la mano de obra servil en el trabajo de los campos. A pesar de todo, en Germania el hábitat rural seguía estando muy disperso en aldeas de reducida importancia. En una zona próxima a Tubinga, en Alemania del sudoeste, en un terreno sin embargo particularmente fértil y fácil de cultivar. Los arqueólogos calculan que había a comienzos del siglo VI solamente 2 o 3 explotaciones agrícolas, que no alimentaban a más de 20 personas en el valle del Lippe. Las aglomeraciones que se han descubierto raramente reúnen más de 3 hogares. Los arqueólogos se imaginan el espacio cultivado alrededor de cada uno de estos puntos de poblamiento como un islote muy reducido, limitado como máximo a una decena de hectáreas. Este infiel de extensiones irrisorias estaba ante todo ocupado por huertos situados en la proximidad inmediata de las casas, sometidos a un trabajo constante enriquecido por los detritus familiares y por el estiércol del corral. Estos lotes formaban con mucho la parte más productiva del área explotada. En ellos había algunos árboles frutales, escasos todavía. Los artículos de la ley salica castigan con fuertes multas a los ladrones de frutos, porque se refiere a los campos de labor, parece que no cubrían totalmente el resto del pequeño claro. Los germanos, Tácito lo había ya señalado con el célebre fórmula Arba per annus mutant et superest ager. Practicaban una rotación periódica del cultivo cerealista y a un ritmo mucho más flexible que en los campos romanizados. Abandonaban el yermo durante muchos años, las parcelas cuya fertilidad comenzaba a agotarse, dejaba pastar en ellas a sus ganados y abría nuevos campos de labor en poco más lejos, en suelos a los que un cierto tiempo de descanso había regenerado. De este modo se extendía más allá del espacio vital reservado a los huertos, es decir, a un cultivo en el que el abono y el trabajo manual permitían la explotación permanente, una zona en que se mezclaban las primeras actas escritas en Germania para garantizar la posesión territorial. Son tardías, la más antigua conservada es del año 704. Llaman rotum, es decir, campos momentáneamente abandonados, y nova, la tierra nuevamente puesta en explotación. El momento en que la simiente comenzaba a crecer, se levantaban señales para prohibir el paso y la ley castigaba a los que no respetaban estas prohibiciones. El área en la que se desplazaban lentamente las cosechas y en las que abundaban los árboles estaban delimitadas por sectos cuya importancia jurídica está atestiguada por todas las leyes de los pueblos germánicos. Estas cercas tenían como finalidad proteger las tierras en explotación de los daños causados por los animales salvajes, pero ante todo eran el símbolo de la apropiación del suelo por los habitantes de la aldea. Tras este límite existía un nuevo círculo más amplio, sometido a la explotación colectiva de la comunidad campesina. En él pastaban los rebaños de primavera hasta otoño, en práctica la caza, la recogida de frutos silvestres, se recogía la madera para las casas, las empalizadas, los útiles y el fuego. El bosque estaba en estas zonas fuertemente degradado por todas estas prácticas, pero más lejos se mantenía impactado y a veces en muy amplias extensiones. El paisaje de Inglaterra
difería poco del entrevisto en Germania. Indudablemente en ciertas partes de Inglaterra, especialmente en el sudeste, los claros eran más numerosos y sobre todo las aldeas estaban muy poco alejadas de unas de otras, y en ocasiones sus campos cultivados se juntaban, se disponían pues de espacios continuos de campos abiertos. Alrededor de las parcelas sembradas se elevaban cestos temporales que eran derribados después de la recolección para levantarlos nuevamente con la aparición de los cereales. Ciertos textos, especialmente las estipulaciones de las leyes del rey Ine, que datan del siglo VII, revelan la existencia junto a las parcelas de labor que poseía cada familia de pradera de propiedad colectiva y de amplias superficies boscosas, clareadas por islotes de cultivo intermitente y por grandes áreas de pastos, los walls comunes a varias aldeas, mientras que, según los documentos del siglo X, el conjunto del espacio inculto aparecía claramente delimitado y repartido entre las diferentes aldeas. Las primeras actas escritas, que son anteriores en 3 siglos, muestran que en aquel momento las comunidades campesinas instaladas a lo largo de los cursos de agua aún no se habían repartido las zonas abandonadas a la vegetación salvaje. Los escasos indicios de que los disponemos para reconocer la alimentación humana en esta parte bárbara de Europa muestra que en ella se consumía igualmente el cereal. En tiempo del rey Ina, los subsidios obligados a la habituallar la casa real entregaban panes y cervezas, y los arqueólogos que han medido la superficie de los establos descubiertos en las zonas de hábitat antiguo en las orillas alemanas del mar del norte creen que los productos de la ganadería no podían asegurar más de la mitad de la subsistencia de los habitantes, pero la importancia del trigo era mucho menor que en las comarcas romanizadas. Los campesinos ingleses proporcionaban a sus soberanos en cantidad apreciable quesos y mantequilla, carnes, pescados y miel, basándose en los descubrimientos arqueológicos. W. Abel ha calculado que los campos cultivados cerca de las aldeas de Alemania central eran demasiado poco extensos para procurar más de un tercio de las calorías necesarias a quienes los cultivaban. Debían pues extraer la mayor parte de sus alimentos de la horticultura, de la recogida de frutos, de la pesca, de la caza y de la ganadería. El paisaje cuyas huellas se descubre en Europa bárbara responde indudablemente a un sistema de producción más pastoril que agrícola. Sabemos que la ganadería estaba mezclada y que la proporción de las diferentes especies animales variaba de acuerdo con las aptitudes naturales. Los bueyes y las vacas eran más numerosos en las zonas donde predominaba la hierba y la vegetación natural. En el territorio de una pequeña aldea de Germania a orilla del Mar del Norte, que estuvo ocupada entre los siglos VI y X, los secretos animales se distribuyen de la siguiente manera: ganado bovino 65%, ovino 25%, porcino 10%. No obstante, de una manera general y puesto en casi todas partes del bosque de encinas y de hayas constituía el elemento principal del paisaje. La cría del cerdo era el gran suministrador de los alimentos cárnicos. En el título 2 de la ley sálica, 16 artículos tratan de los robos de cerdo y precisan minuciosamente, según la edad y el sexo del animal, la tarifa de indemnización. Los bosques ingleses se hallan cubiertos de dens, es decir, de instalaciones dedicadas a la ceba de los cerdos. La asociación íntima de la ganadería y de la agricultura, la compenetración del campo de labor y del espacio pastoril, boscoso y herbáceo, es sin duda el rasgo que más claramente diferencia el sistema agrario bárbaro del sistema romano, en el que el Ager y el Exaltus aparecen disasociados. Sin embargo, la distinción entre los dos sistemas se hallaba durante la Alta Edad Media en proceso de progresiva atenuación. Porque por una parte, en su conjunto, el mundo romano volvía a la barbarie, porque por otro lado, el mundo bárbaro se civilizaba, porque tal vez la penetración del cristianismo destruía lentamente los tabúes paganos que se oponían a la roturación de los bosques, porque seguramente los hombres salvajes se acostumbraban a poco a comer pan y beber vino. En el corazón de los bosques alemanes, el estudio del polen de las turberías demuestra en el siglo VI y VII, pese a los brotes de peste y a todas las mortalidades, el avance lento pero continuo de los cereales a expensas de los árboles y del matorral. Tácito se había extrañado de que los germanos de su tiempo no exigían a la tierra más que cosechas y no plantaban viñas. Ahora bien, estas reciben ya una protección especial en el Código Penal de la Ley Sálica, y cuando en el siglo VII algunos grandes propietarios germánicos se deshacen de su dominio a cambio de una renta vitalicia en alimentos, exigen del beneficiario fuertes entregas de vino. De la fusión de estos dos sistemas de producción nació finalmente el que caracteriza al occidente medieval,
y a la fusión que fue sin duda más precoz y más rápidamente fecunda en las regiones en las que se daba un contacto más estrecho entre ambas civilizaciones. En el corazón de la Galia franca, es decir, en la cuenca parisina, en ella subsistían amplios espacios forestales, los grandes dominios cuya estructura descubren en el siglo VI y VII los testamentos de los obispos de Le Mans, estaban en gran parte cubiertos por bosques y eriales. Pero los espacios ocupados por los vegetación natural y destinados a ser explotados al modo germánico estaban próximos a la llanura, con zonas roturadas desde antiguos y en los que se habían implantado las prácticas agrícolas de Roma. Los primeros documentos verdaderos explícitos que se revelan los procedimientos aplicados a la explotación rural, las guías de administración y los inventarios de dominios redactados por orden de los soberanos carolingios de fines del siglo VIII y comienzo del IX, se refieren precisamente a regiones de confluencia de ambos sistemas. En este punto, el equilibrio entre la inmadurez del mundo campesino y primitivo y de la degradación de los campos del sur en tierras relativamente favorecidas por la influencia climática y por la calidad de los suelos, los documentos nos muestran empresas de producción dirigida por los agentes del rey y por los delegados de los grandes monasterios, es decir, explotaciones pilotos sin duda las más cuidadosamente atendidas. Podemos servirnos de la enseñanza de estos textos para intentar apreciar lo que era entonces, en el mejor de los casos, la productividad del trabajo rural. Entre estos documentos, aquellos muy escasos, que nos describen propiedades monásticas, es decir, dominios en los que el régimen alimenticio ritualizado de la comunidad religiosa obligaba a producir ante todo cereales planificables y vino, muestran el papel considerable que desempeñaba en la producción y la explotación del Saltus. Los artículos del capítulo de Bilis, que se refiere al dominio del rey, invitan a quienes los dirigentes a ocuparse más de los animales y de la defensa de los bosques contra la depredación de las roturaciones furtivos que de campos cultivados. Cuando los pesquisadores que visitaron a fines del siglo VIII el dominio real de Anapés quisieron evaluar las reservas alimenticias conservadas en los silleros y en los graneros, hallaron relativamente poco de grano, pero gran cantidad de queso y de cuartos de cerdo ahumado. Sin embargo, el inventario que realizaron muestra también que los molinos y cervecerías, talleres de transformación de cereales construidos por el dueño para sus propias necesidades, pero que mediante el cobro de una parte proporcional a la transformada, ponía a disposición de los agricultores de la vecindad, proporcionaba regularmente grandes cantidades de trigo, lo que prueba que incluso en esta región muy pastoril y aún al nivel de la pequeña explotación campesina, los campos de cultivo figuraban en el centro del sistema de producción. Para que las tierras arables fuesen capaces de cumplir su función alimenticia, era necesario mantener su fertilidad dejándolas en reposo periódicamente, abonándolas y labrándolas. De la eficacia conjunta de estas tres prácticas dependía el rendimiento del cultivo cerealista. Pero esta eficacia estaba ligada estrechamente a la calidad del ganado. En efecto, los labores podían ser tanto más frecuentes y eran más tanto útiles, cuanto más numerosos y fuertes eran los animales uncidos a los instrumentos aratorios. Cuanto más importante era el rebaño que pastaban en los barbechos, más reconstituyentes era el abono natural. Por último, la cantidad de estiércol que podía extenderse por los campos dependía del número de bueyes y de ovejas estabulados durante el invierno. La interdependencia de las actividades pastoriles y agrícolas es en Europa la base del sistema de cultivo tradicional. Los documentos del siglo VIII no contienen apenas informaciones acerca del ganado, y lo poco que dicen nos induce a pensar que los establos de los grandes dominios estaban mal atendidos. Sin duda, los animales criados en las explotaciones campesinas dependientes contribuían a revigorizar las tierras del señor. Este ganado pastaba en sus berbechos, eran utilizados para el trabajo de sus campos. Pese a todo, la impresión dominante es de clara insuficiencia de las cabañas. Es explicable. En esta civilización primitiva los alimentos eran raros. Los hombres veían en los animales domésticos competidores que les disputaban los víveres. No comprendían que la escasez y la debilidad del ganado era de hecho culpable de la deficiencia de la producción agrícola, es decir, de la penuria de la subsistencia. No se decidían a conceder mayor importancia a la cría de ganado de tiro, y en consecuencia la tierra estaba mal trabajada. Esto puede verse en los inventarios de los grandes dominios carolingios, en lo que dicen referentemente a las cernas efectuadas en los campos cereales. En el otoño la siembra del trigo, del centeno o de la escanda era preparada por dos labores sucesivas. Una tercera vuelta a la tierra procedía en primera a la siembra de la avena.
eran demasiado poco para preparar convenientemente el suelo, dado el carácter rudimentario del arado y la escasa potencia de los bueyes. Equipos de trabajadores manuales debían completar la acción de los arados con un verdadero trabajo de jardinería. Una vez al año, los campesinos que dependían de la abadía de Wedern iban, antes del paso de los labradores, a cavar una asada con una parte del campo señorial. La importancia considerable de las prestaciones manuales entre las obligaciones impuestas a las colonos de los grandes dominios puede ser considerada como un paliativo a la insuficiente eficacia del laboreo. Pero también los hombres eran escasos, la falta de mano de obra, la precariedad del equipo técnico hacían imposible reconstituir mediante el trabajo en la medida en que hubiera sido necesaria la fecundidad del suelo. Esto obligaba a no pedirle demasiado, a dejarle grandes descansos y a no poner en cultivo cada año más que una parte limitada del espacio arable. Las observaciones de los pesquisidores encargados de trazar el estado de la explotación agrícola apenas dicen nada sobre los ritmos de rotación de los cultivos. Es seguro que en el siglo IX, en los grandes dominios de las cuencas parisinas, se sembraban cereales de primavera y accesoriamente leguminosas, en los campos que el año anterior habían producido cereales del invierno. Las tierras de la abadía de Saint-Armand se hallaban consecuentemente divididas en 3 partes iguales. Cada año solo un tercio del área cultivada era dejada en esferbecho y reservada, según parece, al apacentamiento del ganado. Una rotación trienal semejante se aplicaba según todas las apariencias en los señores monásticos de los alrededores de París. Sin embargo, y sin duda, porque los rebaños que pastaban en los campos dejados en erial, entre las barreras temporales que les prohibían el acceso a las parcelas sembradas, eran excesivamente poco numerosos. Para que el barbecho fuera verdaderamente fecundo, se supone que de ordinario la cosecha de cereales de primavera era muy inferior a las cereales de invierno, y que a menudo los campos permanecían incultos durante varios años consecutivos. Las tierras de la abadía flamenca de Saint-Pierre-et-Mont-Baladin no daban cosechas más que un año de cada 3. La insuficiencia de los útiles de trabajo y la ganadería obligaban por consiguiente a extenderse desmesuradamente el espacio agrícola. Por último, la exportación del abono animal parece haber sido extremadamente reducida. Los monjes de la abadía de Stafflers, en Baviera, obligaban a sus colonos a cubrir regularmente de estiércol los campos señoriales, pero en proporciones irrisorias. Solo el 0,5% de la tierra señorial se beneficiaba de esta proporción. Los demás inventarios, aun cuando enumeraban minuciosamente las obligaciones de los campesinos, ni siquiera aluden a estos servicios. Es lícito, por tanto, pensar que el abono no desempeñaba ningún papel en las prácticas agrícolas de la época. El escaso estiércol recogido en estalos débilmente provistos estaba reservado al exigente suelo de los huertos y en las plantaciones de viñas. En algunas regiones se recurría al abono vegetal. La arqueología revela la existencia en los Países Bajos, en Westfalia, de antiguos campos cuyo suelo fue completamente transformado y mejorado por la traducción durante siglos y desde los comienzos de la Alta Edad Media, de capas de brezo y de placas de humus, procedimientos de regeneración edofológica, hayan sido ampliamente aplicados. Laboreo ineficaz, falta de abono, pese a los prolongados barbechos, las prácticas utilizadas para la estimulación, la fertilidad de la tierra arable parecen de corto alcance, incluso en el siglo IX, cuando el progreso agrícola tenía algún tiempo de existencia, incluso en provincias como la isla de Francia, a la que se puede considerar más desarrollada que otras. El rendimiento del trabajo agrícola parece, para las razones apuntadas, haberse mantenido en un nivel muy bajo. Realmente es difícil apreciar este nivel, solo un documento nos proporciona sobre ese punto datos numéricos, cuya interpretación es además muy delicada. Se trata del inventario del dominio real de Anapés. En él se calculan, por un lado, las cantidades de grano conservadas en los graneros en el momento de la encuesta, es decir, durante el invierno, entre la siembra de otoño y las de primavera. Y por otra parte se hace una estimación de las cantidades sembradas. La comparación entre las dos series de cifras conservadas muestra que en la explotación central había sido necesario dedicar a simientes del 54% de la cosecha procedente de la escanda, el 60% del trigo, el 62% de la cebada y la totalidad del centeno. Dicho de otro modo, los rendimientos de estos 4 cereales habían sido respectivamente el año en cuestión de
1.8, 1, 1.7, 1.6 y 1 por 1, es decir, nulo. Estas tasas tan bajas de muchos historiadores se han renegado a admitir que son reales. Sin embargo, hay que hacer notar que el año en que se realizó el inventario la cosecha había sido mala, por lo menos peor que la del año precedente, pero que se conservaban importantes cantidades de cebada y de escanda. Por otra parte, la productividad había sido ligeramente más elevada en la explotación dependiente de la corte central, en la que el rendimiento de la cebada llegaba a alcanzar el 2.2 por 1. En cualquier caso, es evidente que el rendimiento de este nivel, es decir, situados entre el 1.6 y el 2.2 por 1, distan mucho de ser excepcionales en la agricultura antigua. Tasas semejantes se conocen para el siglo XIV en Polonia, e incluso en algunas tierras de Normandía, que no eran especialmente malas. Por último, otros indicios dispersos en las fuentes escritas en la época carolingia nos inducen a pensar que los grandes terratenientes nos esperaban de su dominio una productividad más elevada. El monasterio lombardo de Santa Giulia de Brescia, que consumía cada año 9.000 medidas de trigo, hacía sembrar 6.000 para cubrir sus necesidades, es decir, que el rendimiento normal se calculaba en 1.5 por 1, en uno de los denominados de la abadía parisina de Saint-Germain-des-Prés, donde habían sido sembradas 400 medidas de cereal, en los campos similares las cernas de trilla estaban calculadas para una cosecha de 650 medidas. El rendimiento previsto se situaba en este caso alrededor del 1.6 por 1. Retengamos por consiguiente la imagen insegura pero probablemente justa de un cultivo cerealista muy difundido, pero extraordinariamente extensivo, muy exigente en mano de obra y pese a todo muy poco productivo. Obligados a reservar para la futura simiente una parte de la cosecha cuanto menos igual a la que necesitaban para alimentarse. Y esta parte se la disputaban durante todo el año los roedores y en parte se pudría. Bajo la amenaza de ver este débil sobrante reducido sensiblemente con el tiempo de otoño a el de primavera, había sido demasiado húmedo. Los hombres de Europa vivían con la obsesión del hambre. Pese al constante recurso de la explotación predativa de la naturaleza salvaje, pese a la ayuda considerable de los productos ganaderos y hortícolas de productividad irrisoria del trabajo agrícola, explica la presencia permanente de la escasez más opresiva tal vez de las provincias en que los hombres habían adoptado el hábito de alimentarse fundamentalmente de pan. Gregorio de Tours describe, en la parte más civilizada de la Galia, gente que se empañaban en hacer pan con cualquier producto, con semillas de uva, con flores de nogal e incluso con raíces de helecho, y cuyo vientre se hinchaba desmesuradamente porque se habían visto obligados a comer la hierba de los campos. El bajo nivel de los rendimientos cerealísticos explicaba la poca vitalidad de una población ya muy escasa. Los más claros testimonios sobre las deficiencias biológicas de la población provienen de las sepulturas. Hasta la actualidad, las observaciones más ricas y más ilustrativas sobre este aspecto proceden del estudio de los cementerios húngaros de los siglos X y XI, pero no es demasiado expuesto suponer que las condiciones de existencia no eran mejores en los siglos VII y VIII. En la mayor parte de las regiones situadas más al occidente de Europa, lo más chocante de esta observación es la gravedad de la mortalidad infantil. Representa cerca del 40% del conjunto. De cada 5 difuntos, 1 ha muerto en edad inferior a un año. 2 antes de los 14. Entre los adultos la muerte golpeaba sobre todo a madres y muy jóvenes, de manera que la tasa de fertilidad se sitúa en 0.22 para las mujeres fallecidas antes de los 20 años, en 1 para las mujeres muertas entre 20 y 30 y en 2.8 para las que sobrevivieron hasta el final del periodo de procreación. Se aprecia cuán reducido era el margen de crecimiento demográfico en estas sociedades. No obstante, la afirmación de los cementerios húngaros se encuentra tumbas en los que la proporción de esqueletos infantiles es menor, son los cementerios de los más ricos. En el siglo VII ciertamente existían todavía en la zona más salvaje de Europa, en el este, en el norte y en el oeste lejanos algunos pueblos de cazadores o de pescadores que ignoraban toda diferenciación económica entre los grupos de parentesco. Pero se puede pensar que no eran sino zonas residuales en
en proceso de rápida absorción. En todas partes, y este es el más profundo recorte del crecimiento, o resorte del crecimiento, una clase de señores explotaba a los campesinos, lo obligaba por su sola presencia a reducir el amplio tiempo de ocio propio de las economías primitivas, a luchar con más encarnizamiento contra la naturaleza, a producir dentro de su profunda indigencia algunos excedentes destinados a la casa de los señores.